Muy buenas noches, ingeniera. Soy Lourdes Guadalupe Ávila Mora y le vengo a exponer sobre la lectura categorial, sus elementos y sus pasos. Bueno, como ya antes mencionado, se hablará sobre la lectura categorial, los elementos y sus pasos. Pero antes debemos de saber qué es la lectura categorial. Es el proceso de lectura que se hace de un texto, en el cual es posible extraer la tesis. La tesis vendría a ser la idea principal, las proposiciones argumentales, las proposiciones derivadas y las proposiciones definitorias vendrían a ser las ideas secundarias. Para facilitar la comprensión de una lectura y la elaboración de ensayos, se requiere de herramientas y habilidades del pensamiento de un lector. Es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis, lo que le servirá para construir su propia estructura categorial en su mente. En otras palabras, la lectura categorial demanda un proceso en el que se identifican los siguientes puntos. La identificación de las ideas principales o macro proposiciones que orientan, sustentan o argumentan un punto de vista. Una vez extraídas las macro proposiciones, se jerarquizan en orden ascendente, es decir, en orden de importancia o posiblemente mostrando una secuencia a través de la cual se desarrolla el contenido o estructura semántica. Estas macro proposiciones van demostrando la secuencia de desarrollo temático y en su conjunto demuestran la estructura global del texto superestructurado. Bueno, ahora se hablará sobre los elementos de la lectura categorial. Como primer punto tenemos la tesis. Constituye la esencia y el núcleo del escrito. Es la médula, el punto de conexión interproporcional, la pieza clave del rompecabezas y que es aquello que se requiere para probar o demostrar. Las proposiciones argumentales existen en tanto que apoyan a la tesis. Su función principal radica en sostener, argumentar, afianzar o mantener la tesis. En proposiciones subargumentales son las proposiciones que argumenta cualquier proposición argumental desde otra perspectiva. Las subargumentales consisten en proposiciones que en la estructura categorial soportan una o varias argumentaciones. Las proposiciones derivadas condensan y contienen las secuencias categoriales o teóricas y las prácticas que se desprenden de la tesis. De su verdad argumentada, a diferencia de argumentar, el derivar involucra en mayor medida el pensamiento creativo. Las proposiciones definitorias definen y delimitan los términos importantes y significativos en contenidos del texto. Es una proposición aseverativa que establece una relación de correspondencia entre el sujeto y el predicado. Ahora, los pasos de la lectura categorial. Como primer punto, tenemos la decodificación terciaria, que consiste en comprender las ideas principales. El análisis elemental consiste en separar una a una las macro proposiciones principales. Tercer punto, identificar la tesis o columna vertebral del texto o ensayo. Las demás proposiciones se deben y se convergen hacia esta y se derivan del mismo. Cuarto punto, confrontar la tesis o idea principal. Consiste en realizar un análisis del texto, verificando la tesis y confrontándolas con las proposiciones. Se debe tener en cuenta que las proposiciones o ideas secundarias encajen con la tesis. Y como último punto, tenemos el releer del documento. Se desarrolla una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto. En términos de subdividia, se debe encontrar el manifacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con los elementos que las constituyen. Gracias por su atención.